Muchísimas gracias a la organización, ¿no?, por la invitación. Tengo una bonita presentación, considero. Estamos intentando descargarla y si se puede, va a acompañar mucho mejor. Poner aquí. Sí, por aquí, si puedo. Te lo agradezco. Visualizar así. ¿Se ve? ¿Así se ve? Bueno, no se ve igual. Que puedan verlo también en casa, porque se indica. Muchas gracias. Se veía un poquito más pequeño, ¿no? ¿Verdad? Vale. Bueno, lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Decía Nietzsche, en Verdad y Mentira, en sentido extramoral, no hay hechos, solo interpretaciones. Y aunque nosotros podamos entender que hay interpretaciones mejores que otras, ¿verdad?, partimos con Nietzsche de que la realidad no es una cuestión puramente objetiva. No todos viendo lo mismo, vemos lo mismo. Pero tampoco meramente subjetiva. La realidad, como nuestra felicidad, está ligada y relacionada con los demás, con quienes nos rodean, con la sociedad en la que vivo y la humanidad a la que pertenezco. Y según como yo perciba la realidad, según como la comprende, me sitúe yo ante los acontecimientos, así actúo. Es muy importante lo que hacemos, pero sobre todo desde dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Y eso está conectado con la visión que poseemos de las cosas y el análisis de la realidad que tenemos. Puedo ver un oleaje implacable en alta mar con truenos y rayos y una oscuridad que se levanta en el cielo, y dependiendo de dónde me sitúe lo veré y sentiré de un modo u otro, y actuaré de una manera diferente. Digamos que salvo que seamos invidentes, todos veremos los truenos y los rayos y la lluvia y las olas, pero no sentiremos de la misma forma los acontecimientos si soy el marido o la mujer de un marinero que se está jugando la vida en alta mar, o si soy el dueño de un chiringuito situado a la orilla de la playa, si soy un curioso turista o el mismísimo hombre del tiempo, ¿por qué no? Como dice Heidegger, no es el mismo el significado para uno que para otro, porque esa diversa significación deriva de una forma también diversa de preocupación o de interés. Es, por tanto, el Dasein quien da a las cosas del mundo su sentido y su interactividad. En cada una de estas situaciones, en cada uno de estos lugares de referencia, la realidad es comprendida de forma diversa y ello está vinculado a la percepción que tenemos de las cosas. No solo porque la realidad ilumina nuestra comprensión, dejándome tocar por ella y descubriendo su impacto sobre mí, como decimos, de un modo único, sino porque también ilumina nuestras acciones transformadoras, nuestro compromiso con el mundo. Y esto es muy importante, porque según contemple la realidad, así votaré, por ejemplo, en las próximas elecciones, trataré a quienes trabajen conmigo, me comportaré con mis vecinos y me conmoveré o no por los cientos de muertos y desaparecidos en la agua del sur de Grecia. Como le ocurre a Bátimo, y veremos seguidamente, el análisis que hace de la realidad configurará su modo de ser y estar en el mundo, pues este mira la realidad y la traduce desde un espacio y tiempo que tiene como protagonistas a los perdedores, a los vencidos, a los ignorados y los silenciados de este mundo. Y es que la visión de la realidad configura toda la vida personal y social del que mira. Y no me podéis negar que hay miradas que matan, lástima que no se vea esto más grande, y miradas que aman. Miradas que ilusionan y miradas vencidas. Miradas individualistas y egoístas que excluyen y miradas compadecidas. A este respecto, recuerdo cómo un amigo que vivía en comunidad me contaba una anécdota significativa que traigo aquí ahora para ilustrar la importancia de la mirada y, en definitiva, de la hermenéutica. En uno de los sitios que vivió, un compañero suyo siempre estaba quejándose de otro. Este era mayor, estaba enfermo, tenía una bolsa externa por la que depositaba sus necesidades y además se le caía constantemente de la boca la comida. Bueno, Miguel se llamaba. Pues bien, me contaba que este otro compañero suyo expresaba pública y continuamente
su queja mostrándole a Miguel el malestar que le causaba el mal olor de la bolsa y el asco que le producía la comida salpicada que se le caía. A ver, Miguel era el mismo compañero de ambos, pero mientras el otro no hacía más que quejarse y despreciar a Miguel, mi amigo veía en él a un pobrecito enfermo de cáncer, a una persona mayor necesitada de cariño, de cuidados. Bastante tenía Miguel con seguir dándole sentido a su vida, para encima de aguantar insultos e incomprensión. Miguel no era solo su enfermedad, su limitación. La realidad es más compleja, quiero decir, más rica de lo que habitualmente una mirada distraída o egoísta capta. No es simplista, es exigente porque es multiforme y plural. Me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, ante las circunstancias sociales tan complejas, los medios de comunicación, los partidos políticos, las tertulias, incluso algunas filosofías, pretenden que lo veamos todo desde una perspectiva dicotómica. Blanco, negro, bueno, malo, sí, P, entonces Q, olvidando que la vida está llena de perspectivas, de miradas, de colores, de tonalidades, también grises. Comprender la realidad depende de la complejidad de lo hecho y su interrelación con otro hecho, pero también de la subjetividad del sujeto que interpreta la realidad. Para comprender la realidad tenemos que tener en cuenta todos los aspectos personales que intervienen en ella: experiencia, vivencia, historia, ideología, personalidad. Si no queremos quedarnos solo con una parte, claro está. Esto lo que nos muestra es que la comprensión de la realidad no es neutra. No existe la neutralidad ante la realidad. Por un lado estamos diciendo que la realidad es compleja, pero también que la comprendemos, la desciframos, la traducimos desde un lugar y un espacio concreto. Y en esto los hermeneutas son como los músicos que tocan jazz. Dominan todos los géneros musicales y son capaces de salirse de la escala establecida. En la música clásica existe una partitura con las notas musicales escritas por el compositor y el que la ejecuta debe obedecer y no salirse ni tocar otras diferentes. Para el jazz esto se queda muy corto. Podemos decir que supera mucho esta visión. Así el gran maestro Louis Armstrong decía que el jazz es una música de intérprete. En un mundo que se muestra hostil a la humanidad y frente a un pensamiento estereotipado que los mercados de la filosofía nos vienen vendiendo para poder sobrevivir, me gustaría aquí hacer un hueco a uno de los grandes, uno de los mejores hermeneutas del siglo XX, seguro que del XXI, que supo nadar a contracorriente e interpretar a gigantes del pensamiento como son Nietzsche, Heidegger o Gadamer, pero generando un nuevo pensamiento, a la vez que rescataba de la fosa del olvido a un cristianismo hermenéutico no doctrinal. Este, sin lugar a dudas, es Gianni Vattimo. El italiano va a partir de unas claves de comprensión de la realidad que se construye desde el lugar del que sufre, de la persona excluida, rota, y lo hace sin conformarse, rompiendo los estereotipos, lo convencional, orientándose siempre para todos, sin olvidar a las minorías y a los olvidados. Sobre todo, no desligando medios de fines, al contrario de lo que hacen habitualmente las ideologías fuertes. Desde la empatía y también la caridad, poniéndose en el lugar del otro, desde la comprensión y el diálogo, sabiendo que a veces hay que ceder, pero sin justificar sus propios intereses al analizar la realidad. Y especialmente desterrando toda forma de violencia, y hay tantas, siendo capaz de diferenciarse y también de señalarse como un modo de pensamiento no fuerte, abierto, dialogante, pero en modo alguno relativista, porque no lo es, ya que a Vattimo la realidad le interroga, le duele y le exige tomar partido. Como él mismo reconoce en una entrevista concedida a la UCA, a la Universidad Católica de El Salvador, donde mataron a Ignacio Ellacuría y a otros tantos compañeros por los años 80, ¿de acuerdo? Él se dirigía hacia una crítica de la modernidad ilustrada, pero también del comunismo marxista soviético que dejó 70 millones de muertos, porque este se convertía en un pensamiento único. Vattimo no tenía por qué dejar de ser comunista, cosa que no ha dejado de ser, aunque es de un comunismo débil, pero debía ser una crítica de él si traspasaba unos límites, porque un hermeneuta no firma un cheque en blanco a nada ni a nada, a ninguna ideología, institución o persona. Vattimo es un intérprete de la realidad. Fue Gadamer y especialmente Heidegger quienes lo dirigieron hacia una escuela más significativa, aquella que ponía en el centro de la realidad la interpretación. Así la escuela hermenéutica posmoderna, desde la cual él responde,
declarando débil al pensamiento, es, como él mismo dice, una historia de debilitación, de reducción de lo absoluto, de reconocimiento de los que son golpeados, apartados, excluidos por las políticas y estrategias más intransigentes y dogmáticas, se llamen como se llamen. Bátimo nunca dejó sus intereses religiosos y políticos, ¿no? De hecho, el pensamiento débil, aunque de una forma crítica, le da una lectura al tema de la religión. No podemos olvidar que el cristianismo siempre ha sido fundamental en su discurso. Él siempre ha sido un catocomunista, un comunista católico, porque, como él mismo afirma, si no fuera cristiano, si no fuera católico, no tendría la tentación de ser comunista. La única razón por la que él se siente comprometido con una política del socialismo es el amor al próximo que aprendió en el Evangelio, especialmente el amor por los débiles. No lo digo yo, lo dice él en una entrevista. Traduciéndolo para que en la calle también se pueda entender. A Bátimo no le da igual 8,80. Bátimo tiene muy claro su opción preferencial, la misma mirada que le hace escuchar a todos y dialogar con todos, por lo que es famoso también Bátimo, le otorga una lucha incansable, nada titubeante por la justicia, llegando a comprender, como también lo hicieron Sócrates o Jesús, que es preferible padecer la injusticia a causarla, al tiempo que defiende y pone voz a los intereses y necesidades de los que no tienen voz o ya no tienen fuerza para ejercerlo. ¿Cuántas veces tuvo que lidiar Bátimo con el recién fallecido y magnate Silvio Berlusconi, por ejemplo? El pensamiento débil no es un pensamiento acomodaticio, sino más bien un pensamiento de los débiles. Si observamos el título de esta presentación, hablamos de un espacio, de un lugar de referencia que ilumina la mirada de Bátimo y toda su comprensión de la realidad. Este espacio, como decimos, es el lugar de los débiles. A su vez, la comprensión de la que parte Bátimo y la lectura iluminadora de la realidad que su mirada posee se entreteje filosóficamente hablando con el concepto de temporalidad heideggeriana. Decía Heidegger que el hombre consiste en un poder ser todas esas posibilidades que tiene a mano, pero no todas las posibilidades que el hombre puede ser se realizan. Hay que elegir. Y se elige según un proyecto. El hombre, desde su libertad, eligiendo entre sus posibilidades, proyecta, dice Heidegger, lo que ha de ser. Quizás sea esta una de las concepciones más luminosas y enriquecedoras del pensamiento contemporáneo. El hombre no es un ser completo, acabado, sino que tiene que hacerse. Pero este hacerse no tiene un sentido estrictamente biológico, de puro desarrollo somático. No se trata de un desarrollo de las puras virtualidades, de un hacerse por sí mismo, sino de un hacerse a sí mismo, decidiendo, eligiendo lo que se quiere ser. El hombre está pues embarcado en la ardua tarea de hacer su propia vida, lo quiera o no, decía Heidegger. Arrojado en el mundo sin ninguna acción por su parte, sin haber sido consultado, el Dasein se encuentra sintiendo que es y teniendo que ser en un perpetuo inacabamiento. De aquí que toda elección que el hombre realiza sea una determinación creadora de su ser porque lo va configurando. Así pues, el ser ahí vive anticipando a lo que va a ser. El futuro pues pertenece al sentido del ser. Pero aquí futuro hay que entenderlo no tanto como lo que aún no es, pero será, sino como posibilidad de existir. Es, por lo tanto, una dimensión estructural de la existencia humana. Heidegger la llama futuridad. Este ser anticipándose hace resaltar lo que en el Dasein es ya. Así, y esto es algo más que interesante, el futuro como posibilidad de ser implica el pretérito, puesto que se es desde lo ya sido, desde donde se plantea nuestra posibilidad de ser. El pretérito, el pasado es así otra dimensión estructural del ser ahí. Pero es que la comprensión desde nuestras posibilidades, de lo ya sido, determina la comprensión de lo que actualmente somos. El presente, pues, aparece envuelto por la relación entre futuro y pasado. Estas tres dimensiones, pasado, presente y futuro, constituyen la unidad del ser y recibe el nombre de temporalidad. El ser del hombre es, por consiguiente, temporalidad. El ser del hombre en realidad no es el tiempo originario, a diferencia del tiempo cósmico, incluso el tiempo vulgar. Pero entiéndase bien, no es que el hombre esté en el tiempo, dice Heidegger, sino que él mismo es temporalidad. La temporalidad, pues, es la estructura concreta del Dasein, su sentido último porque está como entretejido de tiempo. Es la textura más profunda del ser ahí.
es aquello desde lo cual él comprende e interpreta, el horizonte de comprensión del ser. Pero claro, el mundo no es solo el mundo de las cosas, de los útiles. Además de con las cosas, el Dasein se relaciona con otros Dasein. Si el análisis del ser en el mundo reveló que jamás se da un mero sujeto sin mundo, a la postre tampoco se da inmediatamente un yo aislado de los otros. Y es precisamente al relacionarse con el mundo de las cosas como el Dasein descubre al otro. Es decir, las mismas cosas que son útiles a la mano para mí me aparecen como también siendo útiles a la mano para los otros. Y en razón de este concomitante ser en el mundo es ya siempre en cada caso aquel que comparto con los otros. Ahora bien, los otros no son útiles, ni son para mí solo objeto de preocupación. Los otros son como yo, y como yo coexisten conmigo en el estar en el mundo. Esto determina un modo nuevo de relación que Heidegger llama la solicitud. Si la actividad del hombre con respecto a las cosas se llama preocupación, la forma de relacionarse con los otros se llama solicitud. Curiosamente, en alemán ambas palabras tienen la misma raíz que significa cuidado. El cuidado pertenece, por consiguiente, a la estructura ontológica fundamental de la existencia humana y ese cuidado se traduce de dos maneras. Uno, como preocupación por las cosas, y nos estamos cargando el mundo, y dos, como solicitud por los otros, y estamos dejando de ir a los demás, no cuidándolos. Si Sartre hablaba del choque, la hostilidad y el enojo, y de que el infierno son los otros, haciendo referencia a las relaciones conflictivas que tenemos en nuestra vida, Heidegger va a hablar de solicitud hacia el prójimo como forma del cuidado. Y ese cuidar, esta solicitud hacia los demás puede ser positiva, pero también puede ser indiferente o negativa. Tal relación determina lo que llamamos convivencia. Pero es una relación sin forma mientras no se estructure políticamente. Y es aquí donde Bátimo milita como catocomunista, como pensador contradogmático y de izquierda, a la vez que seguidor del Evangelio, y es que a Bátimo le ocurrió lo que ya alguien dijo en su momento, que de tanto mirar al mar se le volvieron los ojos azules. Para Heidegger hay dos formas de estar en el mundo, según el grado de adecuación a la estructura de fondo de la existencia humana, lo que Heidegger llama existencia auténtica y existencia inauténtica. Se trata de un acto de comprensión de sí mismo como ser en el mundo. El hombre puede conquistarse, ganarse a sí mismo, o perderse en lo anodino y en lo impersonal. Esto último, decía Heidegger, constituye la existencia inauténtica, que para Bátimo representa el modelo de sociedad consumista del capitalismo. Este tipo de sociedad, que se mueve por los hilos de la modernidad tecnológica y el consumo, en esta sociedad nos perdemos con facilidad a nosotros mismos, casi sin darnos cuenta, dada la superficialidad y la escasa interiorización que el neoliberalismo desalmado procura, pero también perdemos a los demás. Aquellos que también comparten nuestro ser en el mundo, descuidando la mirada, entretenidos en vanidades, como hemos dicho hace un momento, y aniquilando el cuidado que hace posible el rescate de los pasados posibles y una espera solícita de un futuro mejor para todos. Bátimo, como Heidegger, no cree que el hombre deba perderse al nivel de las cosas del mundo, al nivel de lo ente, viviendo en la falsa seguridad de lo cotidiano. Bátimo cree con Heidegger que el hombre puede, mediante un acto de libertad, dar un salto desde la trivialidad, la mediocridad y la inconsistencia de la existencia anónima al encuentro consigo mismo, pero añade también al encuentro con los demás, especialmente con los más débiles. Pues bien, podríamos decir que allí donde Martin Heidegger bordea y limita el escarpado terreno filosófico, señalando y distinguiendo autenticidad e inautenticidad, allí donde Heidegger limita, Bátimo milita con la caridad cristiana, abriendo un portal, un tajo precioso como el de Ronda, en el que emerge un nuevo espacio y tiempo hermenéutico capaz de unir la tierra con el cielo, dando la posibilidad, a pesar de la crudeza, de poder convertirse en una obra de arte, donde no haya vencedores ni vencidos, sino fusión de horizontes, cuyos propios interlocutores ponen en juego, arrancándolo de toda posición de fuerza.
Por eso, la experiencia de la verdad es una experiencia, en cierto modo, estética, poética. Y donde hay fuerza opresiva, pensamiento único y falta de libertad, de luz y color, el juego del lenguaje naufraga y experimenta su propia muerte. De este modo, el ser no se da como algo que está más allá de la palabra ni como algo anterior e independiente a ella, sino que se da precisamente en ella. Es por esto que solo puede ser entendida en el lenguaje como una perspectiva alternativa y global del mundo, como una creación de mundos posibles, un dejar aparecer que oculta, alumbra y libera al mismo tiempo. ¿Qué poesía, qué arte o estética, por ejemplo, se puede dar en el fascismo? Como tantas veces predica Teresa Oñate, la ontología hermenéutica es una ontología de la diferencia. Así los otros pueblos y culturas, los otros marginados, homosexuales, mujeres, niños, indios, negros, pobres, enfermos, vencidos, locos, parados, drogadictos, viejos, refugiados, piden también hoy la palabra para ser hecha. Para lograr esta tarea de recuperar los posibles pasados, santificar y rehabilitar el presente y acercar el futuro posible, las personas y pueblos crucificados han de ser desclavados de la cruz del eterno sufrimiento que padecen por la injusticia y la tozudez del hombre. Nuestro Dios, según Gianni Bátimo, no puede ser un Dios sádico sediento de dolor. La buena noticia de Jesús se injerta pues en la historia del hombre dignificándolo, salvándolo de la esclavitud y liberándolo de falsos e institucionales pesos alienantes. Su propuesta y su programa es el Sermón del Monte y la Bienaventuranza. Creyente, activista en el amor, el perdón, la honestidad, la inclusión y el servicio para construir en la tierra un mundo de justicia. Cuando con nuestras palabras y obras traducimos Dios por amor, si a alguien le chirría, los universos de comprensión de los interlocutores se conectan. Y hay que agradecer que salga a la luz desde voces críticas menos clericales y ortodoxas, como es el caso de Bátimo. Ya San Juan nos dejó escrito de forma indeleble que Dios es amor. Y San Pablo clarificó y esclareció qué connotaciones conlleva hablar de amor, hablar de Dios. Este lenguaje bien explicado es todavía hoy universal y bien acogido. Por ello, lo que en principio pudiera parecer debilidad en su sentido más negativo, se convierte potencialmente en una preciosa oportunidad. ¿Por qué renegar de la posmodernidad de esta preciosa época que nos ha tocado vivir y dar respuesta? ¿Por qué querer encontrarnos con tiempos pasados si tampoco fueron ejemplares? Es una obligación de todos saber leer los signos de los tiempos y sin traicionar la esencia del mensaje de Jesús de Nazaret, traducirlo adecuadamente a los oídos y las mentes y corazones de las personas que habitan nuestro mundo. ¿O es que acaso la propuesta del amor y la justicia ya hoy no tiene la misma validez? El punto de vista histórico actual, el que promueve Bátimo y algunos de los aquí presentes, es un pensamiento que es ecologista, postcolonialista, multiculturalista, feminista, internacionalista, un pensamiento de la diferencia que se muestra a favor de los más vulnerables. No habrá horizonte alternativo posible para nosotros hasta que las izquierdas no se dejen modificar por su comodidad y delimiten su desmesura metafísica, aquella que no reconocen ellas mismas. Pero eso pasa porque admitan el retorno a los pasados y los bienes culturales, espirituales, posibles e inmanentes. Sin esta reflexión, todo esto lo afirma Teresa Oñate, no puede darse la comprensión de la urgencia, la crítica entre el vínculo eficaz de modernidad, capitalismo y nihilismo. En una palabra, el totalitarismo y el pensamiento único no tienen ideología, solo ascenso social, patrimonio y guerra a repartir con los débiles, no es social ni es cristiana secularizada. Existe una relación entre la muerte de Dios de Nietzsche y el final de la metafísica en Heidegger, que podemos relacionar con el Dios débil de Bátimo y el amor como límite cristiano hermenéutico. El nihilismo positivo y optimista es un producto de la secularización del cristianismo y no una pérdida de significado, sino la asunción del pensamiento heideggeriano. Ni la ciencia es la casa de la verdad, ni la historia el camino del progreso hacia la emancipación, sino la caridad. El amor cristiano supone y representa la no necesidad del relato violento y fuerte para que las cosas funcionen. En este sentido, significa el fin de la modernidad. Así pues, la relación que existe entre ser y Dios es que la historia de la secularización sería para Bátimo parte de la historia de salvación. El cristianismo cobra importancia histórica por haber aportado el punto de inflexión para la disolución metafísica que termina en el proceso de secularización
como inicio del pensamiento contemporáneo. Bátimo crea entonces un nuevo significado de secularización, el pensamiento de Dios. El regreso de la religión es ahora bienvenido desde el sentido débil de la caridad. El mayor logro filosófico a raíz de la secularización consiste, pues, en algo que se ha hablado antes, en el regreso de la experiencia religiosa, pero basada necesariamente en el respeto, el amor y la caridad, nunca en la imposición de un argumento fuerte, metafísicamente impositivo. Y en medio de este retorno religioso al corazón de un cristianismo que podríamos llamar hermenéutico, una ventana se abre en esta nueva construcción. Aparece en escena el Papa Francisco. Bergoglio está siendo para nuestro autor un claro ejemplo de por dónde debe caminar la auténtica Iglesia de Jesús en su visión teológico-política y pastoral. Tanto es así que Bátimo declaró en julio de 2018 en la sección digital del periódico La Estampa, que privilegia noticias relevantes del Vaticano, cito textualmente palabras de Bátimo: este Papa me quita la vergüenza de llamarme católico. El Papa Francisco, a través de un amigo en común, el humanista argentino Luis Lieberman, director de la Cátedra del Diálogo y la Cultura, recibió una copia del último libro de Bátimo, Alrededores del Ser. Francisco le devolvió la atención con una llamada telefónica donde mantuvieron una amena conversación sobre iglesia y filosofía y sobre todo la necesidad actual de zambullirse en el pensamiento heideggeriano. Este simple gesto de conversar un ratito con Francisco ha supuesto un salto cualitativo en la relación de ambos. No es la primera vez que la sencillez y cercanía de Francisco han logrado estrechar la relación y acortar distancias para favorecer el encuentro. Bátimo también hizo su parte y contribuyó de alguna forma a ello, regalándole con mucha intención su último libro. Lo más curioso es que Bátimo no solo no se sintió juzgado, sino incluso comprendido en la necesaria regeneración de la teología católica para llegar a dar una seria respuesta al mundo actual. Sentimiento pero que muy diferente al que personalmente tuvo en otras ocasiones con los anteriores pontífices. Para Bátimo, que siempre se sintió comunista católico, el Papa Francisco ha sido un bálsamo y una confirmación de que vale la pena ser católico porque la buena noticia de Jesús vuelve a su sitio tras el estancamiento ocurrido después del ilusionante Concilio Vaticano II. Una nueva primavera eclesial ha surgido de la mano de Bergoglio. Es más, Bátimo entiende que Francisco ha salvado a la Iglesia de su propia autodestrucción, del suicidio al que le estaban empujando sus antecesores en base a la lectura literal de la Sagrada Escritura y los dogmas, lo que a fin de cuentas, dice Bátimo, históricamente solo ha servido para alejar a la comunidad de la Iglesia. Y es que para Bátimo funcionamos como verdadera iglesia, como verdadera comunidad, cuando caminamos hacia una comunidad de hermanos más secular que piramidal. Una iglesia asamblea basada en el servicio. Para él la cuestión se debe jugar más en el campo de la conciencia comunitaria de sus miembros que de quienes puedan dirigir con mayor o menor acierto la institución. Es interesante aquí ver cómo Bátimo, al igual que el Concilio Vaticano II, desea una iglesia más pueblo de Dios, más comunidad, menos jerárquica. El Papa Francisco, que está potenciando últimamente la sinodalidad dentro de la Iglesia, está a su vez acercando a Bátimo hacia la comunidad eclesial, aunque ya sabemos que el turinés no se deja atrapar así como así con simples clichés. El devolismo kenótico caritativo que propone Gianni Bátimo posee un compromiso efectivo con la realidad, con los pobres y con los pueblos crucificados. Tal y como afirma la teóloga feminista protestante, es por ello que a Francisco se le ha señalado como marxista, aunque él, al hilo de una entrevista en Estados Unidos, donde le preguntaron con mucha intención sobre su continuo mensaje de igualdad y justicia, declaró que son los comunistas quienes piensan en algunos aspectos como los cristianos. En dicha entrevista sentenció: Cristo ha hablado de una sociedad en la que decidan los pobres, los débiles y los excluidos. Para obtener igualdad y libertad debemos ayudar al pueblo, a los pobres, con fe en Dios o sin ella, y no a los demagogos o a los barrabás. Nunca viene mal recordar aquellas palabras proféticas que sentenció el del Cámara y que hoy podríamos perfectamente extender a Francisco, el primer papa latinoamericano. Cuando alimenté a los pobres,
me llamaron santo. Pero cuando pregunté por qué hay gente pobre, me llamaron comunista. Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. Siempre que busqué defender a los pobres, la Iglesia me acusó de hacer política. Los que tratamos de tomar la antorcha y seguir los pasos de Jesucristo, no debemos descansar hasta que los muros de la injusticia, la exclusión y la mentira caigan en nuestra preciosa tierra americana, ancha y enajenada. Así, el pensamiento débil de Bátimo es a su vez un pensamiento de los débiles, y aquí también toca directamente con el corazón del mensaje cristiano. No solo que el núcleo y la esencia del cristianismo es un Jesús humilde, genótico, como muy bien muestran los pasajes del Evangelio, sino también un Dios cercano a las mujeres y los hombres, y especialmente a aquellos que la sociedad y la política marginan. Esta es una clave significativa que Gianni Bátimo nos brinda para una propuesta filosófica en orden a construir un mundo mejor, que ayuda bastante a acercar posturas con la Iglesia, muy especialmente a partir de Francisco. Bátimo ha buscado y ha encontrado en Dios el camino a la verdad. Es más, tal como él mismo afirmó hace un par de años en El País, para elegir a Jesucristo debo dejar perderse la verdad, al menos en el sentido que este término se ha aplicado en el lenguaje filosófico heredado de la tradición metafísica. No pretende aquí Bátimo hipotecar la verdad para mantener la fe en Jesús, sino muy al contrario, encontrar el sentido verdadero que Jesús promueve en espíritu y en verdad, con sus palabras y gestos. Esto hoy, en cierto modo, para Bátimo se materializa en la propuesta de revolución medioambiental y anticapitalista, antimetafísica e inconformista, que encarna el Papa Francisco, como cuando incita a los jóvenes al futuro posible, podríamos decir, a nadar contracorriente y salir a las calles para armar líos, pero, dice Bátimo también, ayudando a organizar el lío que están promoviendo. Una especie de apelación a una revolución permanente. Porque la radicalidad del Evangelio está en su propia libertad y entrega, en su propuesta de una iglesia fresca, alegre y cercana, antiimperialista, como algunas que he visto en Latinoamérica, otras no. Pero estas que he visto no miraban por su supervivencia institucional, sino que con valentía salían a las calles, a los barrios, a las plazas, a las selvas, a las universidades, para gritar que no nos salvamos solos. Pues no existe verdad, ni progreso sin amor ni respeto, sin contar los unos con los otros. Curiosamente, en nombre de la verdad se han cometido muchísimas injusticias y barbaridades, al igual que en nombre de Dios. Pero no hay problema. Para Bátimo Dios es Jesús, el hombre que pasó por el mundo haciendo el bien. Así pues, profundizando en Jesús de Nazaret, Bátimo encuentra razones para seguir creyendo que el amor es la única religión humanamente posible. Jesús representa la nueva racionalidad espiritual pacífica y constructora, una racionalidad de la caridad que nos libera y dignifica en la ternura del amor y el perdón. Ello implica debilidad, ofrecimiento, nunca imposición. El pensamiento débil de Gianni Bátimo ofrece así una praxis filosófico-política que intenta entrelazar respetuosamente libertad y justicia. El debilitamiento de la estructura de poder de toda institución política, social, económica o religiosa con el objeto de servir al hombre y no de servirse de él. Si no caemos en el derrotismo ni en la pura fragmentación, si se encuentra sentido de historia de salvación, podrán ser luces en el horizonte hermenéutico. Este contexto cultural, sin caer en el nacionalismo extremo, nos ofrece muchísimas oportunidades para nuestro encuentro con Dios, la cultura y las posibles políticas de acción social. Hay muchísimos retos que surgen con Bátimo, Francisco y otros intelectuales y personas de buena voluntad. Estos ponen todo su empeño y responsabilidad, señalándonos con sus voces y ejemplos el camino alternativo para que juntos podamos continuar viviendo en este hermoso planeta sin necesidad de pensar igual ni de destruirlo. Es verdad que no nos lo ponen fácil los intereses mercantiles, los poderes fácticos, las mentes estrechas y racionales de algunos que aupados llegan a alcanzar el poder, pero la tarea es nuestra y la victoria también. En este contexto cobra especial valor el mensaje esperanzador que encarnó Francisco de Asís, cuyo nombre asumió a conciencia Bergoglio en su pontificado y cuya historia fue un verdadero canto a la vida. Hijos míos,
Salgan al mundo con las antorchas en las manos. Donde haya hoguera, pongan manantiales. Donde haya espada, pongan rosas. Transformen en jardines los campos de batalla. Abran surcos y siembren amor. Planten banderas de libertad en la patria de la pobreza. Y anuncien que llega pronto la era del amor, de la alegría y de la paz. Pues que así sea, si Dios quiere, y nosotras y nosotros también, porque no hay ideología que pueda poner a salvo al hombre. Tan solo si logramos acompañarnos, conseguiremos interpretar, dejar hablar lo no dicho del pasado, el bien que no está dado, el que tiene que poder venir si encuentra algún lugar adecuado donde poder acontecer. Si es así, podremos disfrutar, aun con límites, de un genial tapiz. Todas las piezas del puzzle ya están sobre el terreno. La tierra prometida es esta, aquí y ahora. Y es una tierra solidaria con entrañas de misericordia. La política, la religión y la razón siguen vivas, pero tienen un límite. Solo el amor podrá salvarlo. Muchas gracias.